Good morning, guys. Today we will talk about epithelial tissues with my classmates Steven Bareño, Angie Duarte, and me, Lady Noah. Let's begin. Okay, in this work, we talk about epithelial tissues that cover the surface of the body, tubes, and cavities. The epithelial surface of cell tissues are formed by cellular structure. The cells are very close to each other and are separated by an extracellular substance. This work is carried out in order to enrich knowledge, to know the concept of these tissues and its function. Science. It is a tissue of great importance because it provides coverage in the superficial and deep layers of the body. Also, a special union of cells allows the epithelium to form barriers to the movement of water, solids, or cells. All the concepts of epithelial tissue histology is fashioned at a clinical correlation that is related to epithelial tissue words and then in the same way to be able to recognize the great importance that this tissue has in our body. It is also important to recognize how this epithelial tissue is divided to note that there are mainly two nodes and lines and glandular as what as these inter are divided according to several factors and their shapes, their number for set hit date, content or more set exact and more on dates. It should be noted that the epithelial tissue are supported by a structure called the basement membrane. This membrane is known as a barrier that supports the connective tissue from the epithelial tissue. These connective tissues provide nutrition to the epithelial tissues. Since it is important to remember that the epithelial are considered avascular, that is, they do not have blood vessels, so their metabolism depends on the addition of oxygen from the capillaries of the connective tissue. Objetivo general. El objetivo general es reconocer el concepto de tejido epitelial a nivel histológico con sus diferentes mucosas, conductores y funciones. Asimismo, relacionar el tipo de tejido de revestimiento y glandular, comprometiendo los diferentes tejidos en los órganos y superficies. Por otra parte, en los objetivos específicos para el caso de biología, queremos analizar la composición del tejido epitelial, su función y cómo está dividido este tejido. De igual forma, examinar una de sus patologías a nivel histológico. Por otro lado, para el caso de química, queremos determinar cómo es la composición química de las secreciones endocrinas. Tejido epitelial. Las células están estrechamente unidas entre sí formando láminas continuas que tienen distintas características. Limitan tanto las cavidades internas como las superficies libres del cuerpo. Sus funciones, recubrir la parte externa del cuerpo y sirven de protección mecánica en contra de la humedad. Los que revisten las superficies internas del organismo tienen las funciones de transporte, filtración, absorción, secreción y excreción. Se clasifican en dos, revestimiento y glandular.
Inicialmente vamos a hablar sobre la clasificación del tejido epitelial. Este se divide en simple o estratificado, sin embargo existe otra clasificación de revestimiento glandular que se hablará más adelante. Inicialmente vamos a comenzar hablando sobre el simple y estratificado. Estos se dividen de acuerdo al número de capas o estratos según su forma de las células de la zona y sus modificaciones específicas. Es así como se clasifican entre simple y estratificado. Comenzaremos con el simple. El simple está conformado por una sola capa de células, ya que como su nombre lo indica, es simple. Entonces solamente cuenta con una capa de células y se divide de tres maneras: planas o escamosas, cúbico y cilíndrico. En las planas o escamosas permite el intercambio de sustancias y se conoce como epitelio simple plano. Un ejemplo de esta clasificación es el endotelio vascular y los alvéolos que se encuentran en los pulmones. En los alvéolos, por ejemplo, ocurre esto cuando hacen el intercambio gaseoso en el aparato respiratorio. Y aquí, como vemos en la imagen, es simple porque cuenta con una sola capa de células. En el cúbico, por su parte, tiene la función de secretar y reabsorber las moléculas, se conoce como epitelio simple cúbico. Un ejemplo son los túbulos renales, ya que estos tienen la función de la producción de orina, es decir, secretar y reabsorber, como también la tienen las glándulas endocrinas, que de ellas vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, en la imagen es un corte histológico de la histología de Roux, donde representa al túbulo renal por dentro, de manera histológica. En las cilíndricas, por su parte, estos absorben nutrientes donde producen moco. Se conocen como epitelio simple cilíndrico. Un ejemplo de este es el intestino delgado. Existe otra clasificación especial de los endotelios, el cual es el pseudoestratificado, donde se considera simple debido a que la palabra pseudo significa falso estratificado. Esta se puede encontrar, por ejemplo, en la tráquea. El epitelio estratificado es una clase de epitelio formado por varias capas celulares que se denominan según la forma de las células y superficies. Epitelio plano, estratificado con estrato córneo que sirve de protección ante los traumáticos mecánicos y de forma de barrera impermeable de agua, capaz de proteger a los organismos terrestres de la desecación. El epitelio cilíndrico o epitelio columnar es un tipo de epitelio de revestimiento formado por una o varias capas de las células altas que recubren la superficie interior de los órganos huecos o tubulares, como son el intestino, las glándulas exocrinas, las trompas de falopio, el estómago, la vesícula biliar y el apéndice. Epitelio estratificado cúbito, compuesto por dos o más capas de células cúbicas, con el núcleo rodeando y normalmente localizado en partes basal de la célula. Solo se encuentra en los conductores de las glándulas sudoríparas. Recubrimientos son aquellos tejidos destinados a proteger las superficies externas del organismo o las cavidades internas. Las líneas son las superficies externas e internas del cuerpo y el forro interior. Bueno, las superficies internas y externas del cuerpo son epidermis y cavidad corporales. La epidermis se compone de los estomas y indumento de pelos o tricomas. La piel está protegida las capas internas del mundo exterior y contiene células que producen la queratina. La cavidad corporal se compone de pleural, es un saco membranoso que cubre los pulmones. Peritoneal es la parte principal
del celoma intraembrionario. Pélvico. Contiene los organismos de distintos sistemas, tanto el sistema urinario, vejiga y uretra. Pericardio es el cual epitelio del recubrimiento en el corazón. El forro interior se divide en cardiovascular, igual que tuberías que conectan con el exterior. Las cardiovasculares están divididas en venas y arterias. Y las tuberías estas son el tracto urinario, el tracto respiratorio y tubo digestivo. Estas están conectadas entre sí. El tejido epitelial glandular se divide en endocrino. Estas son mensajeros químicos y hormonas dentro del vaso sanguíneo. Estas liberan sus productos de secreción y función es regular su metabolismo y actividades fisiológicas. La composición química del endocrino son aminas biogénicas, proteínas, glicoproteínas y esteroides. En el glandular su función es hacer productos para secretar sustancias que eliminan a las superficies de revestimiento epitelios glandulares exócrinos o al torrente circulatorio. Ahora hablemos sobre las glándulas exocrinas. Por otra parte, estas glándulas, según la histología de Rohm, estas secretan sus productos en una superficie en forma directa o a través de conductos o túbulos epiteliales que están conectados a la superficie. Entonces, es decir, que estos tubos transportan el material de secreción sin alterar su composición. No obstante, este sí se puede modificar, por ejemplo, al concentrarlo o al reabsorber sustancias. Cabe resaltar que las secreciones siempre ocurren, valga la redundancia, fuera del cuerpo. Entre los ejemplos tenemos las glándulas sudoríparas, como las vemos acá en la imagen, y las glándulas salivales. Las glándulas sudoríparas, estas están situadas en la dermis reticular. Estas se abren en los folículos pilosos y se dirigen a la superficie de la piel. Estas se activan, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio y sudamos. Entonces ahí es donde actúan las glándulas sudoríparas para bajar la temperatura del cuerpo y mantener una temperatura equilibrada. Por otro lado, las glándulas salivales, valga la redundancia, producen saliva, como su nombre lo indica. Esta saliva ayuda a ablandar mejor los alimentos y a digerirlos de una manera correcta. En la clasificación de las exocrinas existen 4 tipos de clasificaciones, según su número de células, su forma secretoria, su naturaleza de la secreción y su modo de secretar. Empecemos explicando principalmente estas dos primeras, su modo de secretar y su naturaleza de la secreción. Bien, de acuerdo a su modo de secretar, encontramos en general 3 tipos: apocrina, merocrina y holocrina. En la apocrina sucede el desprendimiento del citoplasma apical junto con la secreción. Por ejemplo, en las glándulas mamarias, estas glándulas que se encuentran allí producen unas minusculosas gotas de grasa en la leche materna cuando la mamá está lactando. En la merocrina, este mecanismo produce la secreción a través de exocitosis. La exocitosis es entonces el proceso mediante el cual una célula expulsa al exterior partículas grandes a través de su membrana. Un ejemplo puede ser las glándulas parótidas, que estas glándulas se encuentran en las glándulas salivales y su función, al igual que las demás glándulas salivales, es, como lo dije anteriormente, secretar saliva para ayudar a digerir mejor los alimentos.
solamente que esta glándula parótida hace su proceso por exocitosis. Por otro lado, el mecanismo de la holocrina es cuando se desprende la célula por completo, donde contiene el producto secretorio. Un ejemplo son las glándulas sebáceas de la piel, ya que estas se sitúan en la dermis, donde producen sebo, el cual es la grasa para hidratar y lubricar nuestra piel. Por ejemplo, acá tenemos en las imágenes mejor explicadas y resumiendo lo que acabo de decir, en la apocrina es cuando se desprende solamente una parte del citoplasma apical, como lo vemos en la imagen. En la merocrina es cuando hace su proceso por exocitosis, como en las glándulas parótidas, y en la holocrina es cuando se desprende la célula por completo. Bien, continuando entonces con nuestro mapa, la siguiente clasificación es la naturaleza de secreción. Esta se conforma de acuerdo a que se presenten unos serocitos y mucocitos. Entonces, es así como se clasifican de tres maneras. Se clasifican en serosas, mucosas y mixtas. Las serosas son las glándulas que secretan proteínas, por ejemplo, la que tenemos en la imagen son las glándulas salivales linguales posteriores, como la parótida, por ejemplo. Sin embargo, también son glándulas secretoras el páncreas y las glándulas lacrimales de los ojos. Las mucosas son glándulas que liberan glucosaminoglicanos y glucoproteínas, donde recubren superficies internas del cuerpo. Algunos ejemplos son las células calciformes, las glándulas salivales palatinas, como la que tenemos en la imagen, y se encuentra también en la tráquea y el estómago. Por último, en las mixtas, como su nombre lo indica, tienen de ambas glándulas, tanto serosas como mucosas o serocitos y mucositos. Un ejemplo son las glándulas salivales linguales anteriores que liberan ambas glándulas, serosas y mucosas. Las glándulas exocrinas secretan productos químicos a través de sus conductos o túbulos que llevan las secreciones a una cavidad anal y vaginal, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Por aposición, las glándulas endocrinas llevan su producto hacia el líquido intersticial circundante, no hacia los conductores. Según el número de células que la integran, unicelulares y multicelulares, según la forma de sus conductos y de sus anisos simples, compuestas, ramificadas, tubulares, alveolares o tubo-alveolares, según el tipo de secreción. Sexoras, mucosas, mixtas y grasosas. La correlación clínica. Relacionada con el tejido epitelial, tenemos el síndrome de Young. Esta patología es una entidad de etiología que no es muy común y se caracteriza por asociación de infertilidad por azoospermia obstructiva, donde afecta principalmente a los pulmones. También se considera por un defecto de las células ciliadas que están presentes en el tejido respiratorio y gonalda. De igual forma, se consideran el síndrome de Young como una forma la barba de otra patología denominada fibrosis cústica. Para finalizar, concluimos entonces que el tejido epitelial se considera como un tejido avascular donde su principal característica es cubrir las superficies del cuerpo, revestir cavidades y formar glándulas. Así como también es importante mencionar que algunas células epiteliales producen moco y otras secreción. De igual manera, se concluye entonces que existen dos tipos principales de tejido epitelial, los cuales los dijimos anteriormente, de revestimiento y glandular. Sin embargo, existen otros dos tipos que son el simple y el estratificado. De igual modo, dejamos las referencias bibliográficas
donde sacamos la información que suministramos en el video sobre el tejido epitelial. Esperamos que les haya gustado el video y que hayan llevado algo de aquí. Muchas gracias, que estén muy bien.